Hay instituciones que caen, imperios que se disuelven, fronteras que se redibujan de una guerra a la siguiente. Pero hay un actor que se ha ido haciendo hueco a lo largo de la historia, moviéndose entre los engranajes de poder. No tiene ejército, no tiene petróleo y su territorio cabe dentro de una ciudad. Y sin embargo, algunos de los momentos más tensos de la historia contemporánea han pasado por sus manos. Hablamos de la Santa Sede y de su máxima autoridad, el Papa, un poder que no se mide en tanques, PIB o tecnología, sino en la diplomacia, su autoridad moral y el papel de mediador en conflictos internacionales. Una geopolítica silenciosa que reverbera en el secretismo y que ha gozado de una proyección global durante siglos. Y hoy, su líder, León XIV, está en España. Por eso hoy, en el orden mundial, hablamos de la diplomacia del Vaticano. Año 452 después de Cristo. Un pueblo de nómadas se unía bajo el liderazgo de un caudillo legendario. Quizás te suenen de la película de Mulan. Nice work, gentlemen. You found the Hun army. Los hunos, una confederación de pueblos que bajo el mando de Atila, el azote de Dios, dejaban atrás la estepa y extendían su control por Europa. En hordas arrasaban aldeas y ciudades a su paso, logrando poner en jaque a todo un imperio romano sumido en un periodo de crisis. Y tras hacerse con Aquilea, Padua y Milán, Atila el Huno ponía los ojos en la ciudad más importante de todas, Roma. Los nobles romanos, conscientes de la debilidad de Roma, temían que las hordas de Atila entrasen en la ciudad eterna. Pero había una opción, lograr que los hunos detuviesen su avance antes de llegar al Lacio. Y si había una persona en el imperio capaz de convencer a Atila, ese era León I, un noble romano que ya había sido despachado para negociar en la Galia, un hombre que era también el Papa, la máxima autoridad del cristianismo. La historia tiene bastante de leyenda, pero los textos de la época cuentan que el Papa León I salió al paso de Atila y mantuvo una misteriosa conversación con él. Gracias a la acción de León I, los hunos no arrasaron Roma, posiblemente, según apuntan algunas fuentes, también porque los romanos aceptaron pagar un tributo. Pero esa no fue ni mucho menos la última intervención de un papa en la historia. En 1962, la tensión se cernía sobre el Caribe. Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética había desplegado misiles nucleares en Cuba, a tan solo 144 kilómetros de su territorio. Para colmo, las relaciones entre las dos potencias no atravesaban su mejor momento. O sea, un caldo de cultivo en el que la tensión se disparó. Por primera vez, el mundo se encontraba frente a la posibilidad real de una guerra nuclear. Pero entonces, por las radios de todo el mundo se escuchó un histórico discurso del entonces Papa Juan XXIII. Que los líderes, con la mano en el pecho, escuchen el grito angustioso que desde todos los puntos de la tierra, niños inocentes y ancianos, individuos y comunidades, elevan al cielo. Paz, paz. Además de esto, el pontífice envió cartas a la Casa Blanca y el Kremlin para pedirles que evitasen a toda costa una guerra. No está clara la influencia papal, pero 2 días más tarde y tras el intercambio de varias cartas entre John Fitzgerald Kennedy y Nikita Khrushchev, las dos potencias nucleares comenzaban la desescalada. Suficientes anécdotas. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Mira, hay 15 siglos de diferencia entre un episodio y el otro, lo que demuestra que la diplomacia de la Santa Sede hunde sus raíces en la historia. De hecho, muchos se refieren a su cuerpo diplomático como el más antiguo del mundo todavía en funcionamiento. Pero por muy antiguo que sea, ¿por qué la gente le hace caso? ¿Pero por qué es influyente? Antes de responder esta pregunta, quiero explicarte algo importante. Preparando este vídeo me encontré con muchos términos. Tienes por un lado Vaticano, Santa Sede, Estados Pontificios, y al principio pensaba que todos se referían a lo mismo, pero no, te cuento. El Vaticano o la Ciudad del Vaticano es ese territorio chiquitito del que hablábamos antes. Se refiere al espacio físico en el que el Papa y su curia residen y que fue creado en 1929 con el Pacto de Letrán y firmado con Benito Mussolini. Y dirás, ¿y hasta entonces dónde vivían los papas? Ahí es donde entra la idea de los estados pontificios. Estos territorios estuvieron bajo dominio papal durante más de 1000 años. Entonces llegó la unificación de Italia, concretamente en 1870, y el Papa se quedó en la Basílica de San Pedro mientras veían qué hacer con él. Hasta que, ya en 1929 y en pleno auge del fascismo italiano, el Estado reconoció a la Santa Sede y la soberanía papal sobre la Ciudad del Vaticano. Bien, ¿y esta Santa Sede? Este concepto se refiere al gobierno y las instituciones que ejercen su soberanía sobre el Vaticano. También se encarga de las relaciones diplomáticas, aunque de cara al resto de países tiene un estatus un poquito diferente. No es un Estado como tal, sino un sujeto de derecho internacional no estatal. Vale. Una vez tenemos todo esto claro, vamos a ver de dónde viene ese liderazgo internacional del actual Papa León XIV. Lo primero de todo es que León tiene una legitimidad moral importante. Es la cabeza de la Iglesia Católica en todo el mundo. Cuenta con aproximadamente 1.400 millones de fieles, así que podríamos decir que el Papa mueve masas. Además, uno de los ejes centrales de la política exterior de la Santa Sede es que se mantiene neutral en los asuntos internacionales. Al menos sobre el papel, y aunque no siempre haya sido así, su fin no es la ganancia geopolítica o militar, sino la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz. Questa è la paz
pace di Cristo risorto, una pace disarmata y una pace disarmante. Dentro de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o la Unión Europea, tiene un cargo bastante ventajoso. Es un Estado observador. Esta postura coloca a la Santa Sede como un mediador ideal para los conflictos internacionales. Y hay varios ejemplos de ello. En 1978, las dictaduras de Chile y Argentina se encontraban al borde de una guerra por la soberanía de unas islas en el canal Beagle. Mira, son estas tres de aquí. Ya habían negociado entre ellas, había habido un arbitraje de la corona británica, pero todo esto había sido un fracaso. Así que cuando Argentina ya estaba preparada para declarar la guerra a su vecino, el Papa Juan Pablo II hizo un llamamiento de paz para frenar la escalada. Presentándose como mediadora, la Santa Sede logró encauzar las negociaciones de paz. En nombre de vuestros respectivos gobiernos, el Tratado de Paz y Amistad, que pondrá término definitivo a la controversia austral. Otro ejemplo es en 2015, cuando el Papa Francisco intervino junto con Canadá en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. En la Argentina facilitó el diálogo entre ambos países, y en abril de ese mismo año, Barack Obama y Raúl Castro se sentaban frente a frente en Panamá. La Santa Sede cuenta además con una de las redes diplomáticas más grandes del mundo, y con ella llega a todos lados. Por supuesto cuenta con sus embajadas, que en la jerga vaticana se llaman nunciaturas apostólicas, y sus embajadores, los nuncios, son los encargados de representar a la Santa Sede frente a los gobiernos de los países, así como de llevar la relación con la Iglesia local. Suelen ser arzobispos y su rango diplomático quedó fijado en el Congreso de Viena de 1815, pero la realidad es que llevan teniendo relaciones y representantes en cortes y reinos prácticamente desde su fundación. Ahora bien, el poder de la Santa Sede no está en su cuerpo diplomático. Te pregunto, ¿cuántas iglesias hay en tu barrio o en tu pueblo? Estas son las auténticas embajadas de la Santa Sede, la red global de parroquias, comunidades, curas y monjas repartidas por todo el globo y que funcionan como el sistema nervioso de la Iglesia. Llegan a donde las organizaciones internacionales y los servicios de inteligencia no logran llegar. Están en zonas de guerra de Burkina Faso, en las favelas de Brasil o en las zonas rurales de Nepal. Recaban información desde el terreno, tienen una visión sin filtros de la realidad y un conocimiento que transmiten a Roma sin tirar de intermediarios. Una red que, en momento de guerra o de crisis, funciona como una auténtica agencia de inteligencia al servicio del Vaticano. Y hay que decir que no siempre se ha utilizado para hacer el bien. Un ejemplo es la Sapinière, una organización secreta fundada en 1906 por el Papa Pío X, cuya función era denunciar a obispos y cardenales sospechosos de modernismo teológico, una rama de pensamiento en la Iglesia que buscaba adaptar la fe y el mensaje católicos a la cultura moderna, por supuesto considerada como hereje por los sectores más conservadores. Otro ejemplo es su complicidad con la CIA en los años 80 para financiar el movimiento Solidaridad, ese movimiento de oposición al régimen comunista de Polonia que de hecho logró tumbarlo en 1989. Así que como ves, la influencia de la Santa Sede llega a todas partes, se extiende desde tu barrio a la Secretaría General de Naciones Unidas. Fíjate en este mapa. Todos los países que aparecen coloreados tienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede, que no con el Vaticano, recuerda. Estos son los que tienen una nunciatura apostólica, una embajada, en su territorio. Algunos países no la tienen porque el nuncio vive en el país de al lado o porque no merece la pena abrir una en un país tan pequeñito. Lo que le pasa, por ejemplo, a Andorra con muchas embajadas, que están en España pero también se encargan de los asuntos del microestado. En total son 184 estados con los que mantiene relaciones, al mismo nivel que las grandes potencias del mundo. China, por ejemplo, tiene relaciones con 183 países y Estados Unidos con 190. Y cuando un país se lleva bien con tanta gente, lo interesante es ver con quién no tiene tan buena sintonía. En el caso de la Santa Sede, son solo estos 10, y además los podemos agrupar fácilmente. Por una parte están algunos países de tradición musulmana, luego tenemos a los regímenes de partido único, entre los que destaca China, que no tiene relaciones oficiales porque, ojito a este giro, la Santa Sede todavía reconoce a Taiwán, así que aunque se han firmado algunos acuerdos de acercamiento, hasta que el Papa no dé su brazo a torcer con Taiwán, no habrá amistad con Pekín. Y luego tenemos dos países sueltos, que son Bután y Tuvalu, que van un poco por su cuenta. Esto nos indica cuáles son los nichos que se le resisten más a la Iglesia. Pero la verdad es que la evolución de las relaciones ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. A comienzos de los años 60 apenas contaban con 50 lazos diplomáticos. Así que para llegar a los 184 actuales, la expansión ha sido enorme. En conclusión, la diplomacia de la Santa Sede es una suerte de paradoja de nuestro tiempo. En un momento en el que parece que la política del más fuerte es el pan de cada día, la diplomacia vaticana se erige como uno de los últimos resquicios de un mundo basado en el diálogo y la negociación. Y eso es gracias a su perdurabilidad. Mientras las potencias cambian gobiernos, fronteras y alianzas, el Papa y sus acólitos se mantienen impasibles ante el paso del tiempo, hablando con todos y navegando las adversidades históricas con el sosiego de siglos de experiencia a las espaldas. Así, con sus luces y sus sombras, su diplomacia sigue siendo una de las redes de influencia más eficaces del planeta. En el orden mundial vamos a seguir cubriendo este tipo de temas, así que si quieres mantenerte al día con la evolución de los asuntos globales y entender por qué pasan las cosas que pasan, suscríbete. ¡Hasta la próxima!